Muy buenas amigos, es un gusto poder saludarles y traerles un episodio más de Una Hora de Miedo. En esta ocasión les quiero compartir un capítulo especial de Una Hora de historias de vampiros, de manera que espero les guste. Quiero mandar saludos cordiales a, de Eric Martínez, de Pan Kincher, Luis Fernando Alvarado, Creepypastero 22, Elisita León, Carlos Alberto Mexicano, y un saludo muy especial a Vanessa Capelletti, y este video va dedicado a ella. Los invito a visitar mi otro canal, el link está como siempre en la descripción. Muy bien, los dejo con los relatos. Lo que se hace por venganza, escrito por Moll Black. Soy una vampira, si como los cuentos de terror, o Drácula si quieren una mejor idea. Ese ser que bebe la sangre humana, o que les temen a los ajos y no salen bajo el sol porque se hacen cenizas. Y yo soy una de ellos, una dama de la noche, una vampiresa de casi 55 de edad podríamos decir. Una pequeña niña de aspecto de mujer, soy una vampira en mis 15 eternos aunque mi aspecto es de 18. Odio esto, ser una asesina que mata para comer. Odio esto de ver a las personas mirarme con horror, al momento que mis dientes se clavan en su cuello. Lo odio porque soy de la misma raza que aquel maldito, aquel que me arrebató todo. En una noche, mi casa, mi madre, mi hermano, mi vida, mi humanidad. Para luego ser una chupasangre que anda matando para vivir, que vago por las calles sin un lugar al que volver, o cual llamar hogar. Viví y viviré en una vida manchada de sangre porque de ella vivo, porque de ella respiro, cada vez que quiero aunque no es necesario, total estoy muerta ¿no? Suspiro, me tengo que levantar, ya oscureció. Qué gracioso, una vampiresa durmiendo debajo de un sauce. Sonreí, solo a mí se me ocurre acostarme para dormir cuando sé que no dormiré, pero es una costumbre que tengo de irme a acostar, y cerrar los ojos para luego imaginarme dormir cuando ni eso hago. Solo lo hago para recordar viejos tiempos. A mi madre con su típico humor alegre y enfadada cuando me regañaba a mí, o a mi hermano con sus típicas jugarretas, mi vida humana. Como extraño esos momentos de felicidad. Pero debía seguir para adelante. Me encuentro en el cementerio después de pasar por algunos lugares donde veo los adornos de Navidad. Otro día festivo que yo no veo caso festejar. ¿Para qué? Si no como comida humana, y ni siquiera tengo con quien festejar ese día, además de que en mi vida voy a tener muchas Navidades para festejar. Dicen que un vampiro es hermoso y frío sin sentimiento. Mentira. Somos como los humanos pero inmortales, y con belleza sobrenatural que los atrae como moscas a la miel. Después de eso somos igual, a pesar de todo el humano también mata para comer. ¿O no? Debo admitir que jamás probé la sangre de un humano inocente. Eso jamás lo haría, solo aquellos que sí lo merecen. Asesinos, violadores, maltratadores de infantes etcétera han pasado sus cuellos por mis colmillos, y de eso no me arrepiento ni un poco. Camino por el cementerio que a esas horas estaba cerrado, llego hasta atrás de todo con un ramo de flores. Jazmines, sus favoritos, a ella siempre les gustó, y bueno él no era de amar las flores. Llego ante ellos. ¿Cuántos años ha pasado desde aquel día? Recuerdo que era Navidad, hacía calor, y en aquellos días nuestro país estaba saliendo del golpe militar. Recuerdo ese día solo éramos nosotros tres, mi hermano y yo éramos tan felices en aquel día, por fin mi mamá se había separado de ese hombre después de tantos años a su lado, sufriendo por él, por fin éramos felices pero todo cuento tiene fin, y el nuestro no fue el mejor, y vivieron felices por siempre. Fuimos atacados por un vampiro, por un individuo que odio y odiaré como a nadie. A ese hombre. Había sido atacado por un vampiro, y para empeorarlo llegó a nuestra casa. No recuerdo bien cómo fue lo que pasó, todo se borró de mi memoria como si nunca hubiera pasado pero pasó. Me encontré tendida en el suelo, no recuerdo haberme dormido, o nada solo que alguien tocaba la puerta y nada. Negro como la noche, luego gritos, cosas rompiéndose, y un nombre de alguien conocido para mí, que fue luego lo que me confirmó todo.
Me había levantado del suelo, y con la mirada busqué a mi madre y mi hermano, pero solo encontré destrozos y más destrozos. Subí las escaleras hasta los cuartos, mío y de mi hermano. Y realmente me arrepiento de ello. En el piso y cuarto de mi hermano, se encontraba muerto, pálido, con los ojos abiertos mirando un punto fijo, y con 2 perforaciones en su pequeño cuello, al igual que mi madre tirada en otro lado del cuarto en el mismo estado con un escrito en la pared. Me quise morir. Desde ese día, vago sola en el mundo. No me importa porque solo tengo un deseo, venganza. Y juré ante ellos que lo haría. Tú serás la siguiente. No, serás tú. Y otra vez me perderé entre las sombras de las calles, en busca de aquel que me lo arrebató todo. En tu búsqueda. Tu hija te matará como la última voluntad de mi madre y hermano. Esto es lo que una vampira puede llegar a ser por venganza. Papá, nos iremos juntos al infierno de ser necesario. Lo juro. El ocaso del vástago, escrito por Hugo Day. Era una de esas noches frías y lluviosas del invierno santiaguino cuando Natalia abandonó su departamento decidida a encontrar a Gerardo, su compañero y amigo. Arropada en un cálido abrigo, se internó en la borrasca rumbo al barrio bohemio donde su amigo solía ir en busca de compañía y diversión. Tenía que encontrarlo, la apremiante sensación de peligro era como una astilla en su mente que no la dejaba tranquila. Algo pasaba en la calle, podía sentirlo. La calle tenía un pulso, aquellos que habitan en ella, durmiendo en sitios ocupa y bebiendo de lo que piden durante el día también. Hasta las mujeres de la noche tenían un pulso propio, los ladrones también. Algo estaba afectando el equilibrio de la calle y ella sabía perfectamente qué era. Apuró el paso mientras una ráfaga de viento impertinente arremolinó caprichosamente su cabello negro azabache. A su paso iba dejando calles y veredas por donde parejas abrazadas y hombres con portafolios luchaban por conseguir algún vehículo que los sacara de allí, como si la lluvia fuese un ácido hirviente del que había que escapar. Nuevamente se ensimismó en sus pensamientos. Por su mente pasaban pedazos de imágenes y flujos de pensamientos los cuales no tenían otra cosa en común que generar tensiones relacionadas con la pérdida, con la muerte. Detuvo su atencionalidad en el recuerdo de un artículo de periódico reciente. La imagen de esas mujeres asesinadas, horriblemente desangradas, y con marcas de colmillos en sus cuellos era el origen de sus peores miedos. Pero ¿qué mente enferma podría estar detrás de todas esas muertes? ¿Qué o quiénes desangraría a mujeres de esa forma, y les dejaría esas horribles marcas en el cuello? Preguntas sin respuestas, solo tensiones y miedo. Inconscientemente comenzó a jugar con sus manos, acariciándose la punta de las yemas, como viendo que todo estuviera donde debía estar. Sus ojos negros como el espacio miraban en todas direcciones buscando cualquier cosa que pareciera peligrosa, pero solo veía las gotas de lluvia que se le venían encima, como si su cara fuera el parabrisas de un auto, y gente que al pasar por su lado la miraba ceñuda. Pronto llegó al sector del parque, aquello la puso inmediatamente alerta, aguzó el oído y comenzó a caminar casi al borde de la vereda. La luz de los autos al pasar le daba una seguridad extra. Volvió a llamar por milésima vez a Gerardo pero su celular no contestaba. Maldijo por lo bajo pero advirtió que el pánico se adueñaba de ella, las sombras de las cosas le jugaban bromas macabras mostrándole enemigos acechantes en cada rincón. Empezó a creer que efectivamente alguien o algo la seguía, y observaba a lo lejos. Por un momento le pareció irrisorio que ella tuviera tanto miedo pero luego recordó bien cómo había empezado toda la cadena de temores. Después de las 3 mujeres asesinadas Braulio, un conocido, desapareció sin dejar rastros y días después esa chica pintora que conoció en una fiesta también. Después de eso empezó a temer que a Gerardo le pasara lo mismo. Salió de sus pensamientos como quien detiene una película, algo no andaba bien. Le tomó un segundo darse cuenta que mientras caminaba había llegado al corazón mismo del parque, y no veía luz alguna procedente de ningún lado, ni sonido ni nada. ¿Qué? ¿O no pero? Los árboles no tenían movimiento, ni una sola cosa se movía, nada vibraba, era la nada en el ojo de un huracán. Giró en redondo tan violentamente que un lado de su abrigo resbaló de su hombro. Frente a ella, a unos 20 metros, estaba él. Lo supo inmediatamente, era él. El ser inmortal que acecha en la noche. El predador omnipoderoso definitivo, contra aquello no habían opciones, no había escape, solo muerte. Atinó a huir, en lo profundo de su centro vegetativo sus reflejos no vieron otra opción.
Corrió como nunca lo hizo mientras atrás el hombre iniciaba la persecución ávido de ella. Natalia fue consciente de que no sabía para dónde corría, debía llegar a terreno seguro, donde hubiera gente, pero no podía orientarse sin luz. Él se lo impedía con su poder. Forzó su marcha enalteciendo su cuerpo lo más que pudo. No mires atrás, no mires atrás, miró atrás, él se había detenido, aparentemente aburrido de aquel juego estúpido. Levantó un brazo con la palma extendida. Un árbol golpeó brutalmente a Natalia con un nudoso tentáculo de madera, y luego otra rama más delgada comenzó a envolverla. Él llegó junto a ella, con una mueca desagradable en su rostro. Natalia lo miró con un profundo desprecio. Esto no te va a salir tan fácil, hijo de puta. Chilló y de súbito destruyó la rama que la envolvía con la rapidez cortante de la bestia. Una ráfaga veloz cortó el pecho del hombre, y detuvo su nuevo intento de asusar la naturaleza con su otra mano, ahora convertida en una poderosa zarpa de lobo. Fue como querer oponérsele a un gigante, no, a un monstruo, a un titán. El cazador empujó a Natalia como si fuera de papel y asusó a la naturaleza. Otro golpe salvaje impactó a Natalia, esta vez en la cabeza, y la dejó aplastada en el lodoso suelo. La preciosa vida se le escapaba, y con ella su fuerza, calculó que si no fuera por su resistencia sobrenatural ya habría caído en letargo. Aumentó su poder excitando a su bestia interna, parte de su sangre se quemó como combustible en un carburador, activando el frenesí y se abalanzó sobre el cazador con garras de lobo de 30 centímetros, y gruesas como palos de escoba. Él lo miró con una paz absoluta, y una esfera de luz lo envolvió todo a varios metros. Apenas Natalia entró en ese radio de efecto, su frenesí desapareció en medio de un quejido lastimoso, como quien echa a un perro de un puntapié. El vampiro cayó a los pies del cazador, este la golpeó enviándola a varios metros de distancia. Derrotada, Natalia decidió usar su último recurso y escapar. Hace poco que había adquirido esta habilidad de su disciplina, y no la había practicado mucho, pero era su última opción. La sangre le había dado la asombrosa habilidad de transformarse en niebla, la cual podía mantener su unidad con el solo poder de su conciencia. Esto no la protegía del sol, el cual seguía destruyéndola al instante, pero le podía permitir huir ahora. El cazador se acercaba, en su mano derecha brillaba una pequeña partícula de luz. Oh no, mierda, oh no, sabía que era eso, había escuchado historias, meros rumores de que era eso. Quemó lo poco de sangre que le quedaba, y comenzó a evaporarse, aunque en realidad la niebla resultante se iba acumulando arriba de lo que iba quedando de ella. Por primera vez el cazador pareció sorprendido, en su mano la partícula de luz tenía ahora el porte de una pelota de tenis. Más rápido, por favor, más rápido, suplicó Natalia viendo horrorizada al cazador mientras su cabeza comenzaba a disolverse. Pero entonces entendió su error, no sabía cómo controlarse, no sabía cómo mover su incorpórea forma de niebla, no había practicado lo suficiente. El cazador se quedó plantado a su lado, observándola con la cabeza hacia arriba, en su mano brillaba una esfera de luz, del porte de un balón de fútbol. Entonces estiró esta luz como si fuera una sustancia líquida, moldeable, dócil, y en su mano derecha quedó formado un tubo de luz resplandeciente, como si fuera un tubo de neón robado de un escaparate. Una espada de luz. Luz de sol invocada por el poder de la fe verdadera del cazador. Saltó sobre esa bruma neblinosa cortándola con el arma santa, no para destruir, o no nada de eso, sino para purificar. Los vampiros no lo entienden, no es para destruirlos, es para purificarlos y otorgarles el perdón divino. En su estado difuso Natalia sintió su desintegración final y recordó lo que antes había sido. Entendió que en todas esas décadas como vástago había olvidado lo que significaba ser un vampiro. Muchas fiestas, mucha bohemia, demasiados juegos de sociedad. Ser un vampiro no era un chiste, no era una broma. Ser un abrasado era un drama, un tormento de soledad y sufrimiento interno. Una pugna sin fin entre la humanidad y la bestia, una lucha entre ambas por dominar en un cuerpo muerto. Una eternidad para pagar por lo que los primeros chiquillos del creador habían hecho y arrepentirse. Solo le quedaron unos últimos pensamientos para Gerardo, y para esos malditos imitadores baratos de mierda que se visten de negro, y salen a creerse algo que no entienden. Si estos malditos no hubieran asesinado a esas mujeres creyéndose vampiros, el cazador no habría venido a Santiago, donde siempre se deja con vida a los recipientes. La paz, caliente como una hoguera, comenzó a devorar su conciencia, pero la paz, si era tan agradable, el perdón, si ahí está el perdón, si el cazador deshizo la espada de luz al ver terminado su trabajo. Desconectó la esfera de silencio, y de golpe el sonido, la luz y el movimiento volvieron al parque. Ahora era un hombre más, como cualquier otro paseando por el parque forestal una noche lluviosa, pero mañana volvería. Las cosas van a cambiar en esta ciudad.
La belleza del Averno. Escrito por Alice. Todo se apacentaba en una noche, donde solo minutos antes cayó una lluvia torrencial, todo el ambiente estaba húmedo, la temperatura descendía a los grados bajo cero, y la luna llena se ponía sobre sus cabezas. Eran dos vampiros con trajes de cuero negro, botas, y abrigos, de nombre Adam y Alice, quienes merodeaban las noches, en busca de sus peores enemigos, los lupinos o más reconocidos como hombres lobo. Corrían con velocidad sobrehumana buscando, acechando, y asesinando al primero que les viera a sus ojos rojos. Al llegar a la calle Vine, en el centro de la ciudad, se adentraron en un callejón donde sus eternos rivales estaban esperándoles para una sanguinaria batalla. Entre la jauría de esas sucias bestias aparece Batosai, el jefe de la manada y viejo amigo de Alice, quien para enardecer a los suyos comenzó a aullar como grito de victoria. La pareja de vampiros peleó arduamente, pero se dieron cuenta que eran demasiado para solo dos vampiros, y se tuvieron que dar a la fuga. 10:30 de la manada les perseguía encabezados por Batosai, quien gritaba: Alice, vamos a jugar como cuando éramos niños. Ja 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 ja, y gritaba y reía con una voz gutural parte de esas bestias. El par de vampiros seguían huyendo de sus feroces enemigos. Batosai, para atraer la atención de Alice, gritaba: Alice, somos iguales, tú no eres solo vampiresa, sabes que en tus venas hay sangre de demonio, sabes que deseas asesinar y acabar con toda la humanidad. Eres una bestia, y yo soy el único que te comprende. Adam seguía corriendo, pero Alice poco a poco se fue deteniendo. Sabía que lo que su amigo de antaño era verdad, que ella no solo era una mujer vampiro, sino que también llevaba sangre de un demonio, y la sangre de un humano en sus venas. Muy traumatizada, y con Adam una cuadra más lejos, ella se quedó de rodillas en el suelo con la vista baja pensando: es verdad. Batosai ordenada en aullidos a los otros 10 alejarse, porque él quería darle una mordida, o más bien el golpe de gracia a su vieja amiga. Adam corrió donde su amiga y desenfundando 2 revólveres de color negro como su chaqueta, apuntaba a Batosai y gritaba: déjala en paz, bestia. Batosai, sin hacer caso, dijo: si te acercas o haces algo, mandaré a mis 10 hombres mitad lobo para que la despedasen ante tus ojos. Se le acercó, le susurró algo al oído, mientras ella se hallaba inmóvil por la conmoción de recordar lo que más dolor le trae, no hacía nada. La horrenda bestia acercó sus mandíbulas abiertas para sacarle un pedazo de carne del cuello, pero algo lo hizo detenerse, el ambiente se enturbió. Alice lo miró, y ya no era solo un vampiro, era un demonio. Sus ojos parecían 2 llamaradas incandescentes del infierno. Su enemigo se alejó un poco y ella comenzó a gritar de dolor, como si en su espalda saliera algo. Todo era dantesco. Ya no era una mujer vampiro, era una belleza diabólica. La diosa de la muerte que salió del infierno. Alice ahora poseía alas negras, sus ojos eran incandescentes y llamaradas en aquella oscuridad, y su mano derecha, en vez de uñas, unas afiladas y largas garras que parecían dagas. Adam se hallaba atónito sin poder hacer nada. Alice solo batió sus alas, y con una velocidad que superaba al de su estado de vampiro, apareció al sentido contrario donde se hallaba en menos de una fracción de segundo. Aparecían todos los cuerpos de los hombres lobo regados en el piso, con sus estómagos abiertos. Batosai rió fuertemente. Ja 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 ja, no lograste hacer nada. Pero su risa se detuvo cuando puso su mano en el pecho, y se dio cuenta que su corazón le fue arrancado y cayó muerto instantáneamente. Adam miró a Alice asustado, pero vio que ella perdía la fuerza vital mientras guardaba sus alas negras como esa noche, y la muchacha, quien dejaba su estado de demonio, volvía a ser una mujer vampiro, pero un vampiro que perecía. Él la sostenía en sus brazos preocupado porque su amiga, a quien en secreto amaba, moría sin remedio. Entre sollozos ese joven vampiro le decía: Alice, no me dejes, por favor. He guardado esto en secreto, pero te amo desde que la noche eterna nos unió. Ella en sus últimos momentos de vida dijo: ah, Adam, yo tam. Y soltó la mano de su amado sin poder completar su frase, falleciendo en los brazos de la única persona quien la había amado en aquella sobrenatural vida, quedando solamente aquel joven vampiro en una masacre entre bestias del Averno. La noche ideal. Escrito por Henry Kane. A nadie en sus cabales se le ocurriría pasear por la ciudad a esas intempestivas horas de la noche y con un tiempo tan desapacible. Las ráfagas de aire retorcían la lluvia hasta calar las perneras del pantalón y los zapatos, defendidos inútilmente por un enorme paraguas negro que se desesperaba luchando como un velero en medio de una tempestad. Pero aquella huesuda mano lo gobernaba con inusual pericia, mientras atravesaba las desiertas avendas. La silueta, desdibujada por el agua, se recortaba a lo lejos flanqueando los edificios, que formaban oscuros corredores por los que discurrían las enfurecidas corrientes de aire. Noche infernal.
adecuada a sus propósitos. Apenas hay coches circulando por las calles. Los faros furtivos de algún taxi o de algún alma perdida con destino incierto. No hay indeseables ni prostitutas. Ningún tipo de escoria social del género nocturno que normalmente puebla estas aceras. Nadie soportaría una noche como esta a la intemperie. Su paraguas poco podía hacer por resguardarle de la lluvia, pero sí de la indiscreción de las cámaras de vigilancia que poblaban esquinas, cornisas, cajeros y demás sitios susceptibles de ser vigilados. El hombre de traje oscuro y gabán, se enfrentaba orgulloso con su gran talle a los elementos, resbalando su pálida figura por las angostas calles de los suburbios. Detenía su paso cada cierto tiempo, tranquilo, y permanecía atento con todos sus sentidos, a su alrededor. Por fin llegó hasta la negra boca de un callejón y clavó sus ojos en la oscuridad. La basura se apelotonaba en los flancos, y grandes cajas de cartón, deformadas por el peso del agua, entorpecían el paso hacia la mitad. Mientras, las pesadas gotas de lluvia hacían contorsiones entre el entramado metálico de las escaleras de emergencia que descendían por un costado de la fachada, creando una siniestra melodía al entrechocar con el metal. Aquel hombre se acercó hasta el fondo, donde se alzaba la pared de ladrillo que ponía final al callejón. Plantó su esbeltez ante los dos sujetos que se hallaban agachados en el encharcado suelo. Y cerró su paraguas. Solo entonces, estos se percataron de su presencia. Uno de ellos, osó levantar su decrépita figura, manteniendo aún entre sus afilados y amarillentos dientes, parte de los intestinos de su víctima. El otro, permaneció en cuclillas, observando la escena con sus ojos transparentes como el cristal, aún portando entre sus delgadas manos el cadáver del desdichado gato callejero que primero les calmó la sed y ahora su hambre. El sujeto le mostró su encarnada dentadura forzando un amenazante siseo viperino, y a continuación saltó presto a desollar al inoportuno e inesperado visitante. El paraguas cruzó el espacio con inusitada rapidez para acabar clavando su aserada y larga punta justo en el centro del pecho del atacante. Su corazón quedó ensartado, y la criatura se debatió furiosa, estirando sus largos brazos en un intento de zafarse de la improvisada lanza que lo acosaba. Pero el hombre, incólume, con una vigorosidad extrema, mantuvo firme su brazo, y desplazó al ser hasta un lateral. Allí encontró base y con un fuerte envite, el paraguas penetró el pecho hasta hacer tope en la pared. La otra criatura se alzó del suelo e intentó abalanzarse por detrás del hombre, pero este, como si poseyera ojos en su misma nuca, estiró raudo su otro brazo hasta asirle del cuello por sorpresa. Con sus brazos en cruz, los mantuvo inmovilizados, hasta que el empalado desfalleció definitivamente. A continuación el hombre, extrajo el mortal paraguas del pecho de su primera víctima, empujó al otro hacia el costado contrario, estampándole con furia contra la pared de ladrillos, y repitió la operación. El hombre, de gran porte, maduro, y con una abundante cabellera poblada de canas que parecían no empapársele con la lluvia, aún no había terminado su tarea. Sacó del bolsillo unos guantes de cuero negros y se cubrió las manos con ellos. Después sacó del bolsillo interior de su chaqueta, un pequeño frasco de cristal encastrado en una base metálica de color dorado, y coronado con un puntiagudo tapón decorado hecho del mismo material. Luego se acercó a su primera víctima y vertió la mitad del contenido en el agujero practicado en el pecho. El agua bendita comenzó a ejercer rápidamente su efecto devastador en la anatomía de la criatura. Las entrañas del ser se descomponían estrepitosamente ante aquel ácido que lo devoraba con vehemencia, desprendiendo un fétido olor, y un abundante humo blanquecino que se desbarataba arrastrado por el aire. La segunda criatura recibió el mismo tratamiento. Los cuerpos se desvencijaron bajo la atenta mirada de su ejecutor, que permaneció inmóvil a sus pies, guarnecido ahora por el paraguas al que la insistente lluvia despojaba de su rojo tinte. Por esa noche había terminado su misión. Tan solo quedaban sobre el suelo las sucias ropas impregnadas de un líquido pustulento que se diluía lentamente con el agua. El hombre de traje oscuro y gabán, cubierto por su gran paraguas negro, salió del callejón y tomó una dirección cualquiera. Se alejó caminando hasta disolverse entre la oscuridad y el aguacero que castigaba esa noche la ciudad. Hasta la próxima vez, en que debería regresar, visitando otro lugar, otra ciudad, para continuar la tarea que se le había encomendado. Sicarios de la oscuridad, siempre a la búsqueda de aquellos que avergonzaban a una noble dinastía, tan antigua como los persas conquistados por Alejandro Magno, nómadas que gracias a él, lograron su expansión. Y ahora, en estos últimos lustros, habían de soportar la decadencia y la corrupción sembrada por la descendencia de una estirpe paralela a la de la humanidad. Conversos accidentales pululaban aquí y allá gracias a la inconsciencia de una saga de hijos corrompidos por los vicios humanos, que no guardaban respeto alguno por su raza.
incontrolados, irresponsables con su condición, drogadictos, con su sangre enferma por el SIDA, que arrastraban su defenestrada condición por los más pútridos rincones, alimentándose de residuos de la sociedad humana, ratas y otros animales tan miserables como ellos mismos. Un despojo de su herencia vampírica, adquirida por error. Así es como los eternos condestables tuvieron un día de reunirse para discutir una forma de poner fin al oprobio de su linaje. Llevaría tiempo, pero no debían dejarse llevar por las prisas de la impaciencia, pues el tiempo era su aliado. Tan solo guardar cautela y precaución para mantener el perseguido anonimato. Esperar la noche ideal, e ir en su encuentro para su exterminación. El hombre de alto talle y pelo cubierto por las canas, se enfrentaba a sus fieles con voz pausada. Afuera llovía a cántaros. Una noche infernal, pero adecuada a sus propósitos. Esta noche, el vampiro saldría de nuevo a recorrer las calles con su gran paraguas negro, a cumplir la tarea encomendada. Pero antes debería terminar con buen oficio sus otras responsabilidades. El cuerpo y la sangre de Cristo se alzan para nosotros. Lilith. Escrito por MXRCE. Siendo sincero, no me interesa lo que sienta la gente. Olvidé lo que era sentir cuando apareció en mi vida. Olvidé lo que era vivir, olvidé lo que era pensar. Ni siquiera las veces que me la llevé a la cama, a espaldas de mi esposa sentí remordimiento, ella siempre estaba ahí. Esa mirada sin luz alguna me hechiza, me seduce y me pone al descubierto mi lado más oscuro de mi alma. Me importa poco que la gente me vea en los brazos de otra mujer que no es mi esposa, me importa poco que me califiquen de adúltero, sinvergüenza, o demás adjetivos que la sociedad pone a quien no le es fiel a su cónyuge. Pero, ¿cómo ser fiel ante tanta perfección? ¿Cómo conservar la castidad de la fidelidad jurada en el altar ante semejante cuerpo de musa griega? No puedo, simplemente no puedo. El deseo es tan fuerte que me arrastra hasta sus pies y me obliga a sucumbir ante sus labios rojos, como las llamas del infierno. Se hace llamar Lilith, ya la conocía desde hace tiempo, y no solo eso, me había estado siguiendo. Fue a mi boda, estoy seguro que ella estaba sentada en una de las bancas centrales. Vestía un vestido negro de encaje rojo, guantes más arriba de los codos y su cabello caía seductoramente bajo los hombros. Su escote pronunciado dejaba ver unos senos perfectos, su piel nívea me atrajo tanto que no escuché los votos de la bestia con la que me estaba casando. Hubiese preferido que ella estuviera ahora dándome la mano en ese altar. Durante la fiesta se me acercó, se presentó como Lilith, y me invitó una copa. Entre las risas y las bromas con respecto a los invitados y, por supuesto, hacia mi esposa fui cayendo poco a poco en sus encantos. Su voz seductora penetró en mis oídos y casi podía bailar ante las notas de sus palabras. Jamás había visto una mujer como ella, me dijo que me conocía por mis libros de terror, publicados ya hacía tiempo atrás. Me dijo que la fascinó la historia de la venganza, siempre pensó que los muertos se vengan de quienes tanto daño les hicieron en vida. No diferenciamos mucho en cuanto a nuestra manera de pensar, pues a ambos nos atrae lo oscuro y lo macabro. Jamás disfruté de la plática sobre magia, aquelarres, o satanismo con mi esposa. Ella, como buena mocha, decía que esas cosas solo la alejan del Señor y de su iglesia. Pobre ilusa. Lilith era diferente, ella era una experta en todo lo que tiene que ver con el esoterismo y oscurantismo. Gocé al hablar de ella sobre los demonios que había, y a la vez que tuviera el nombre de una demonesa muy poderosa, seductora y lasciva. Sin más ni más nos desaparecimos de la fiesta, nos fuimos al jardín más profundo del salón y por vez primera nos entregamos a la pasión. Sus pechos perfectos me excitaron tanto que me olvidé de la luna de miel y me fingí enfermo para solo estar con ella. Lilith tenía que ser mía aunque fuese lo último que hiciera. Los días pasaron, cada semana le visitaba en su departamento con la excusa de que tenía que ver a un amigo que hacía muchos años que no lo veía, me salía de mi casa donde tenía que aguantar al bulto de carne de mi esposa, para llegar a los brazos de mi amada, de mi musa, mi princesa gótica, y mi muñeca muerta viviente. Cada vez que entraba a su departamento moría de ganas por hacerla mía, juegos eróticos con frutas de la pasión despertaban a la bestia lasciva que había en mi corazón. Oh Lilith, ojalá hubiera una manera de deshacerme de la puerca de mi mujer, y casarme contigo con todas las de la ley, no hay mujer más perfecta en el mundo que tú, ese maldito cerdo que me espera en mi casa es un emplastó comparado contigo, un ente sin ninguna gracia que posees tú mi amada Lilith. Un día estando desnudos en su cama, me propuso casarnos de una vez por todas, pues estaba harta de ser la segunda. Te amo, y quiero pasar mi vida a tu lado. Me dijo al oído. Lo sé, yo también te amo. Solo hay un maldito obstáculo en mi vida. Contesté lleno de rabia al llegar la imagen pútrida de mi mujer a mis recuerdos. ¿Qué tal si nos deshacemos de ella?
Me dijo de pronto. ¿Cómo? Es imposible que me dé el divorcio, ella no cree en eso. No dije que te divorciaras. La miré con una expresión de sorpresa en mi rostro, nunca me imaginé que ella me dijera tal cosa. Pero con tal de que ese bodrio desapareciera, haría cualquier cosa. Es importante que me escuches. No la mataremos, eso sería un suicidio. Pero a cambio de que te cases conmigo, haré que se quite de en medio para siempre. Dijo Lilith con la maldad dibujada en sus ojos. Te escucho, contesté. Una semana después, durante la luna llena, llegué a casa después de un día pesado de trabajo. Mi esposa me recibió con una sonrisa. ¿Qué tal tu día, amor? Preguntó acercándose para darme un beso el cual esquivé por completo, evité aspirar su fétido aliento. Déjame en paz, le dije en tono venenoso, y me dirigí a la habitación principal. Durante la cena no le dirigí palabra alguna, solamente esperaba a que se cumplieran las 12 de la noche para que Lilith llegara, y cumpliéramos el plan que habíamos trazado una semana antes. Por fin quitaría a esta perra de en medio y viviría feliz al lado de mi amada Lilith. Cuando el reloj marcó las 11:30, dije que tenía sueño, y me fui a mi habitación. Mi esposa se quedó en la sala leyendo su patético libro sobre religión, y cómo adorar a Dios. ¡Qué tontería! Entré a la habitación y cerré la puerta con seguro, era hora de hacer mi parte del plan para que mi amada musa lo concluyera. De una bolsa negra que había escondido en una esquina del closet, dentro se hallaban velas, cirios, rosas y una copa extraña de oro con símbolos igual de raros bordado alrededor. Acomodé todo en el tocador del bodrio, y puse la copa en medio de 2 cirios, saqué el último objeto que estaba dentro de la bolsa, un cuchillo de obsidiana muy antiguo. Lily me dijo que había estado en su familia por años y que esa noche lo íbamos a utilizar. Lo puse frente a la copa, y acomodé los cirios en cada esquina de la habitación, y las velas en el suelo. Estaba tan absorto en mi trabajo que me sobresalté al escuchar unos toquidos por la ventana de mi balcón, era Lilith. Abrí la puerta corrediza y ella entró, la imagen que tenía ante mí me dejó extasiado. Lilith soltó su cabellera y le caía por debajo de los hombros, vestía un vestido negro con encaje rojo y guantes negros, el escote dejaba ver más allá de lo que un hombre está dispuesto a soportar antes de caer en la tentación de la lujuria. Es hora, amado mío, me dijo. Enciende los cirios. Uno a uno encendí las gruesas velas que iluminaron la estancia tenuemente, en eso estaba cuando apareció Lilith en la puerta, llevando a mi esposa de la mano. ¿Qué es todo esto, Rafael? Me dijo con tono asustado. ¿Quién es ella? Silencio. Lilith la abofeteó. El rostro de mi esposa se hinchó a causa de los golpes recibidos. Esta es tu última noche con vida, zorra. Le dijo Lilith. Rafael y yo te queremos quitar de en medio, porque nos amamos, cerda. Los ojos de mi esposa se desorbitaron. Ayúdame. Me gritaba. Pero yo permanecí inmóvil en mi sitio. Amaba tanto a Lilith que estaba dispuesto a todo con tal de casarme con ella. No me importó las súplicas de la cerda, simplemente quería que terminara. El cuchillo, me dijo Lilith extendiendo su mano. Tomé el arma, y la puse en su palma. Mátala, la apuré. Con ojos cargados de odio, Lilith abrió las venas de mi esposa. Ella gritó, pataleó y suplicó. Pronto, la copa. Me dijo Lilith, le di la copa, y ella la llenó con la sangre de mi esposa. Esto es solo el principio, dijo. Dejó la copa a un lado, y me miró. Con una sonrisa seductora me mostró sus blancos dientes, esa sonrisa que cada arrebato me enloquecía ahora dibujaba un par de filosos colmillos. Lilith lanzó una sonora carcajada, y mordió el cuello de mi esposa. Ella gritó mientras Lilith chupaba la sangre de la yugular, una que otra gota traviesa escurría, pero eso no parecía importarle. Succionó y succionó hasta que se sació por completo, y entonces dejó caer a lo que ya era un cuerpo sin vida en el suelo. Me miró, y a pesar de la sangre en su boca, me pareció más bella que nunca. Ven, Rafael, ven, amado mío, me dijo extendiendo su mano, mientras con la otra tomaba la copa. Bebe esto, y cuando lo termines, serás lo que yo soy, verás lo que yo veo, y sentirás lo que yo siento. Y entonces, solo entonces, podremos estar juntos por siempre, como guardianes de las tinieblas. No lo dudé ni un segundo, tomé la copa y bebí hasta la última gota de la sangre de la puerca. Cuando se terminó sentí como si un rayo me partiera en dos, un dolor que venía desde mi interior me hizo gritar, me quemaba por dentro. Me retorcí de dolor en el piso mientras Lilith solo me observaba. Pasaron varios minutos antes de que me recobrara. Jadeando me puse de pie, ahora era otro, a pesar de ser de noche veía mejor que en el día, mi cuerpo lo sentía más resistente, y mis oídos más agudos. Ahora puedes caminar como uno de los míos, Rafael. Ven, toma mi mano, mi amor, y caminemos juntos por toda la eternidad. Dijo con una voz tan dulce que no pude resistirme. Tomé su mano enguantada, y nos dirigimos a la ventana, ambos saltamos y desplegamos nuestras alas de criaturas de la noche. Ahora viviría con ella por siempre, mi amada Lilith.
La otra cara del terror. Escrito por José Ángel Gómez Fernández. Una noche oscura y fría. Una joven apresura el paso hacia su casa. Es una chica alta, rubia, muy guapa. Porta unos lienzos que ha pintado ella misma. Su pasión siempre fue la pintura, aunque se dedicó a otra cosa por diversas circunstancias de la vida y ahora ha vuelto a coger los pinceles. Viene de una galería de arte, les ha gustado su trabajo, lo expondrán próximamente, pero ha estado allí más tiempo del que esperaba y se ha hecho tarde, ha anochecido. Corren rumores de muchas chicas muertas, corren rumores de monstruos en la noche, corren rumores. Oye un bramido, algo gutural. Su corazón empieza a latir desbocado, siente como golpea fuertemente su pecho, parece querer atravesar sus costillas, y salir disparado. Ve moverse una sombra en la oscuridad. Gime asustada. Su respiración es tan rápida que se agota de inmediato, y le duelen los pulmones. Sus ojos le escuecen, se han llenado de sangre inyectada por su miedo. Entonces ve unos puntos rojos frente a ella. Una nube se desplaza dejando que los rayos de sol que rebotan en la luna iluminen la calle. Entonces lo ve, los puntos rojos son las pupilas de un hombre alto. Sonríe sádicamente dejando entrever unos afilados colmillos. La joven chilla aterrada presa del pánico. El monstruo se divierte con el terror de la chica. El Señor de la Noche conoce bien su poder, infundir terror a sus víctimas paralizándolas. Su propio miedo las deja como estatuas, incapaces de escapar ni oponer resistencia. El vampiro abre su boca y se dispone a morder a la joven cómodamente, pero esta reacciona, y golpea al monstruo en la cara con sus lienzos. No le ha producido dolor físico, pero el vampiro no puede ocultar una cara que refleja una mezcla de sorpresa y frustración. En toda su existencia a lo largo de los siglos, jamás una víctima ha conseguido moverse en su presencia, mucho menos rebelarse contra él. La chica con su corazón a punto de estallar, chilla de rabia. El terror la atenaza, es cierto, pero nunca se ha rendido ante ninguna dificultad en toda su corta vida. El terror se ha convertido en furia, y ahora la desata. El Señor de la Noche chilla enloquecido, la frustración ha golpeado su orgullo, su seguridad en sí mismo desaparece. Su mente se nubla, ataca iracundo como el animal que es. Ni siquiera mira a su víctima, solo embiste. De repente un dolor en su pecho, baja la cabeza, y entonces lo ve. Un pequeño pincel de madera clavado en su corazón. Levanta la cabeza, mira a su asesina, la presa se convirtió en depredador. La cara del vampiro refleja el más profundo terror. Solo conocía una cara de este, el que infundía en sus víctimas. Pero ahora conoce la otra cara, sufre el terror, lo vive, es lo último que vive antes de morir envuelto en llamas. La chica recoge sus lienzos aún asustada, y se marcha corriendo del lugar. El Señor de la Noche murió aterrorizado. Él fue su arma contra sí mismo, infundió el terror en su víctima, que desató la furia que lo mató. Y antes de morir conoció el terror. Guardián. Escrito por Oliver Torres. Soy mitad humano y mitad señor de las tinieblas, mi padre era un vampiro, hasta que la ingenuidad de mi madre destrozó el alma corrompida de mi padre. Así que él ahora es solo un humano, imposible verdad, pero esos poderes no se fueron del todo, los heredé. Mi padre me contó que antes pertenecía a un clan, de los que eran señores de la noche, y que siempre atacaban en las noches de luna. Como les dije desde un principio, nací con tal agilidad que casi era capaz de caminar por las paredes, pero no era tan poderoso, no como lo era mi padre, mis poderes solo se activan cuando escucho el terror de las víctimas de mi clan. Pero en vez de ir a felicitar y guardar provecho a mi medio hermano, maté a un vampiro, solo como yo sé matarlo, se necesita una espada de oro bañada en plata, escrita con las bendiciones del Creador, y bañada con las aguas benditas. Mi padre tenía de la colección de los cazavampiros de la época colonial, así que, digamos que la tomé prestada sin pedir permiso. Y maté a un vampiro por la espalda justo cuando iba a disfrutar el alimento del día. Me sentí como el verdugo culpándome por lo que hice, de todas formas, casi era mi familia. Mi padre, sorprendido con mi conducta, me dejó sin comer por una semana, y me quedé demasiado flaco, pero musculoso, por eso que en todo ese entonces me fui ejercitando. Finalmente, se lo dije a mi padre, que como que salía de la sombra del vampiro y lo maté. En mi mente ya lo tenía todo planeado, cómo matarlo. Mi padre sabía lo que significaba, nací con el don de ayuda de mi madre y de asesinato de mi padre. Hasta que nos traicionó.
A mí y a mi madre, él me entregó a los vampiros encadenándome con una cadena cubierta con sangre de virgen. Así fue como me encadenaron, y me juzgaron. Me condenaron a vagar bebiendo sangre, pero los maté, tenía la espada guardada. Las últimas palabras que dijo el jefe del clan fue, nos las pagarás. Y lo único que quedó, fue niebla negra volar por el aire. Pero más tarde cuando fui a intentar detenerlos, encontré a mi madre y a mi padre degollados sin vida en el suelo. Y para colmo, me dejaron una nota con la sangre que reconocería en cualquier parte. Venganza. Prolog. Escrito por Hiraya. Durante toda mi vida, he sido un imán para los problemas. Hiciera lo que hiciese estaban allí. Simplemente, se materializaban a mi alrededor. Si había un atraco, allí estaba yo. Si aparecía un cadáver, lo encontraba yo. Que robaban un libro en la biblioteca, la última persona que aparecería en el registro, yo. Siempre yo. Y por esa razón la gente se me acercaba más bien poco, y tanta soledad me dejó tiempo para tener un estado físico bueno, una cultura extraordinaria, y un vacío inmenso. Mi vida era de todo, menos plena. Y, cuando ya pensaba que no había solución, apareció Enoch. Llegó alguien nuevo a la universidad casi al final del curso. Era el nuevo profesor adjunto del departamento de arte, para la especialidad de iconografía y arte barroco, y yo, la profesora titular. De repente, había una persona en el departamento con la que me tendría que relacionar. Seguramente la cordialidad duraría hasta que mis compañeros le explicasen esa habilidad mía para estar en el ojo del huracán. Sin embargo, en lugar de alejarse, como lo hicieron todos, él se quedó a mi lado. Ahora ya no estaba sola, alguien había decidido conocerme. Nos metimos en varios líos, juntos. Reímos. Lloramos. Intercambiamos opiniones sobre arte. Nos emborrachamos. Fue el mejor verano de mi vida. El primero y único en que fui feliz. Y digo el único porque la felicidad solo duró lo que duran los meses de calor. Un día Enoch llegó cambiado, diferente. Algo le había sucedido que no me quería contar. Seguramente no quería que pensara que había sucedido por estar a mi lado. Pero se lo noté. Y tras insistir, me dijo que no podíamos seguir juntos, porque terminaría matándome. Aluciné. ¿De qué me estaba hablando este chico? Y lo vi. De repente ya no era él, era un lobo enorme que, tras lanzarme una mirada de pena, desapareció por la ventana. Toda mi vida había creído, bueno, creer, mejor diremos que había pensado que ese tipo de seres eran literatura, nada más. Pero ahora que se abría ante mí ese mundo tan desconocido, no sabía muy bien cómo afrontarlo. Si ya caía relativamente mal a la gente, solo me faltaba contarles esto para que me internaran en un sanatorio. Estaba sola, menuda novedad, con mis nuevos problemas. Lo único que se me ocurrió fue buscar en la literatura todo lo posible sobre licántropos. Allí descubrí cómo se crean, cómo se acaba con ellos, pero claro, era literatura de ficción, a saber si daría resultado. Deduje que a Enoch, alguien o algo le había mordido. Habían apartado de mi lado a la única persona que había querido conocerme. Cuando alguien desaparece de tu vida, deja un vacío inmenso en tu interior, que no te deja respirar. Cuando te arrebatan a ese alguien, además de vacío, aparece la sed de venganza. Y si ese alguien lo convierten en un monstruo, la venganza se convierte en un hecho. Los meses siguientes los pasé estudiando las diferentes formas de matar a un licántropo. Aprendí a fabricar balas de plata para usar en el arma que había comprado, y, tras fundir toda la cubertería de mi abuela, hice tantas como me dio la plata que tenía. Estaba dispuesta a recuperar a Enoch, y si para ello tenía que eliminar a todos los lobos del planeta, pues lo haría. Cuando estuve lista pedí una excedencia en mi trabajo. Todo preparado. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Dónde encuentra una a un hombre lobo? La pregunta parecía de chiste, tan irreal. La verdad es que no me hizo falta buscar. Los problemas vienen a mí, y el lobo, también.
A simple vista parecía un muchacho normal y corriente, pero al acercarme un poco, pude sentir el calor que emanaba. Enseguida notó que estaba detrás de él. Sabía que conocía lo que era, y sin rodeos le pregunté por Enoch. Dos lobos en la misma ciudad tenían que conocerse. Me miró para ignorarme después. Analicé mis posibilidades. Con el muchacho en su forma humana podría, pero necesitaba que fuera lobo para matarlo. Pero tampoco convenía enfadarlo, porque entonces saldría el lobo antes de tiempo, y estaría perdida. Debía tener cuidado. Para que nadie sospechara, me abracé a su cuello, y le dije al oído que, como no hiciera lo que le decía, lo enfadaría hasta sacar al lobo de su interior para que todo el mundo lo viera. Y de ahí a un laboratorio de pruebas, solo había un paso. Acto seguido, lo besé apasionadamente, rezando primero, para que mi voz hubiera resultado convincente y segura y, segundo, para que las técnicas que había aprendido fueran efectivas y no simple ficción. Estaba tan nerviosa que no recuerdo con exactitud qué pasó después. Sé que salimos, que intentó matarme en un callejón y que al final, el muerto fue él. Para ser una novata no había ido tan mal. Eso sí, información cero. Poco a poco fui mejorando mi técnica y mi intuición para detectarlos se agudizó de manera espectacular. Resultó que había muchísimos más de los que había imaginado. Pero yo, sin inmutarme, era implacable. Los localizaba, los cazaba y les daba la posibilidad de que me dijeran dónde estaba Enoch, o el nombre del lobo que le había hecho eso. A cambio, salvarían su vida. Nada. Todos preferían morir. ¿Por qué? En una de mis noches de casa se me acercó un joven. Era extremadamente atractivo. Pálido como un difunto, frío como la piedra, ¿no podía ser un vampiro? Había leído que eran enemigos de los licántropos, pero no sé por qué, supuse que eso formaba parte de la ficción. ¿De qué me sorprendía? Yo por ahí con una pistola de balas de plata, cazando hombres lobo. Así que ahí estaba yo, de copas con un vampiro. Por lo visto, había corrido la voz entre la comunidad de vampiros, de que una humana le había declarado la guerra a los licántropos. Y Brolo que era el encargado de enterarse porque, en realidad, la razón les importaba muy poco, solo era un pretexto para proponerme que me uniera a ellos. Si era capaz de acabar con unos, nada hacía suponer que no pudiera hacerlo también con los otros. Era una amenaza para todos, mejor tenerme de su lado, y teniendo en cuenta que teníamos un enemigo en común, y Brolock se convirtió en mi sombra. Él me protegía de los problemas mientras yo, con mi habilidad extraordinaria, me encargaba de sus enemigos. El dinero dejó de ser un problema. Los vampiros lo tenían a raudales, así que me propusieron que dejara de trabajar. Ellos se encargarían de que mis necesidades de mortal estuvieran cubiertas. Así fue como, una vez más, la soledad se alejó de mi lado. Lo sé, de una forma un tanto peculiar. Seguro que Brolock no era la compañía ideal que cualquier madre quiere para su hija, pero lo cierto es que a mí me cuidaba como nunca nadie lo había hecho, ni siquiera Enoch. También es cierto que él nunca hubiera podido hacerlo igual, era mortal como yo, Brolock no lo era, por lo tanto jugaba con ventaja. Un día, Brolock se levantó muy raro. Sabía que la guerra se acercaba. Sabía que entonces, no me podría defender, tal vez no pudiera defender ni su vida ante aquello que se avecinaba, y me llamó para hablar. Me ordenó que me escondiera, ellos me llevarían a un lugar seguro para mí, mi destino era sobrevivir y vengarles. Atónita, le dije que qué era eso de mi destino, si nos habíamos conocido por casualidad. Él me contó que hay algunos humanos que tienen una alma especial. Se les reconoce porque atraen todo tipo de problemas. Son almas oscuras, con habilidades especiales, y afines a cualquier grupo de las sombras. Me dijo que los lobos podrían haber tenido una exterminadora de vampiros excepcional, pero el encargado de reclutarme provocó la catástrofe al desaparecer y dejarme con el corazón roto. Despertó la oscuridad que había dentro de mí, y me convirtió en su enemiga número 1, situándome inmediatamente en el otro bando. Y en ese instante supe por qué nunca volví a ver a Enoch. Porque si me encontraba, acabaría conmigo sin ningún tipo de piedad.
Supe por qué Brolog nunca se separaba de mí, y por qué todos los vampiros me tenían tanto respeto. A fin de cuentas, yo no era más que una humana más. Pero Brolog sabía que nunca me escondería, e intentó mostrarme cómo defenderme ante el ataque que sucedería de manera inminente, para que, por lo menos tuviera una pequeña oportunidad de sobrevivir. Y el día llegó. Fue una carnicería. Hay humanos, ajenos a este submundo, tan confiados en sus casas. Ay, si vierais lo que vi ese día. En plena batalla, al lado de mi gran amigo Brolog, me sentí como debieron de sentirse los caballeros medievales, solo que no luchaba por tierras, ni siquiera luchaba por mi raza, lo hacía por Brolog, y por defender la vida que había llevado a su lado. Caí en la cuenta de que, realmente, lo estaba haciendo por amor. Por eso, en el momento en que vi cómo Enoch se abalanza contra Brolog, dispuesto a dejarle sin cabeza, me interpuse sin dudar. El golpe fue mortal. De repente caía y caía en el abismo sin poderlo remediar. La espesa oscuridad me envolvía a una velocidad inquietante. Era mi fin, estaba muerta. No sé cuánto tiempo duró la guerra, no sé cómo me sacaron de allí, ni sé qué pasó con Enoch. Todo lo que recuerdo es que me desperté y Brolog estaba a mi lado. Y que su cara era un poema, entre aliviado, asustado y algo más que no supe interpretar. Y yo ya no era yo. O por lo menos, no era como había sido antes de la guerra. Y me besó. Tan apasionadamente que me dejó sin sentido. Y de repente ya sabía qué me había pasado. Y fui feliz tener la certeza de que él también me amaba, y por saber que pasaríamos el resto de la eternidad juntos, o por lo menos, hasta la próxima guerra. Esa mirada. Escrito por E.D.N. Oscuridad. Solo eso, además de un frío intenso y sobrecogedor. Estaba tumbada en el suelo. El cansancio la dominaba. Simplemente abrir los ojos era un suplicio para ella. Sentía que el cuello le pesaba. El dolor no la dejaba pensar en nada más. No se acordaba de quién era, de dónde vivía, de su vida. Pero recordaba algo, una mirada, la mirada más fría que te puedas imaginar. Una mirada que puede leer tu alma, tus pensamientos. Primero escudriña en tu interior, y luego se dedica a observar el exterior. Esa mirada solía provocar miedo, pero a ella le infundió respeto. Ya se empezaba a acordar. Puso todo su empeño en levantarse. Colocó las manos sobre el suelo. Estaba mojado. Un charco la rodeaba. No se atrevió a abrir los ojos, puso todo su peso en sus brazos, pero resbaló. Lo volvió a intentar varias veces, pero no dio resultado. Estaba a punto de desistir, cuando notó una mano agarrando la suya. Dio un tirón e hizo que la chica se levantara. Abrió los ojos, y se chocó con la misma mirada que había recordado hace solo unos minutos. Un hombre alto, delgado pero fuerte, de pelo negro, como sus ojos, la tenía cogida de la mano suavemente y la miraba con curiosidad. Se sostuvieron la mirada el uno al otro. Todo signo de dolor y cansancio desapareció. Su mirada era fría, pero también reflejaba dolor y restos de una mala vida. Sintió compasión por él. Pero la chica se fijó en sus labios rojos como el fuego, y de que en ellos había sangre. Se asustó y se apartó de él. Entonces miró a su alrededor. La habitación estaba en desorden, como si allí hubiera habido un forcejeo. Luego miró al suelo. A su alrededor había un charco de sangre. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Él se sentó en una silla, tapándose la cara con sus manos. Lo siento, dijo en un susurro. Ella no sabía qué decir. Estaba asustada. Su cuerpo no respondía normalmente. Se sentía más ligera, pero que tenía un gran peso a la espalda. No sabía qué pensar. No recordaba qué había pasado. ¿Qué ocurre?, preguntó. El hombre vaciló unos segundos. Luego subió lentamente la mirada hacia ella, y dijo: te he matado, como he hecho con muchas otras personas, han sido tantas que ya ni soy capaz de contarlas. Cada vez que se pone el sol, mi cuerpo me lo pide, la sangre, es mi fuerte y mi debilidad, y ahora también es la tuya. Despertar. Escrito por Ligeia.
La fría noche eterna habita en su alma, la mórbida agonía hace tambalear su fortaleza, creando torbellinos de delirios en su atormentada cabeza, no sabe qué espera, no sabe qué busca. El vacío en su interior le dice que espere, que pronto llegará, es algo tan fuerte, tan inexplicable, pero que la hace continuar. La mortecina luz de luna hacía lucir su pálida piel más clara aún, la oscuridad la tiene atrapada en su misteriosa red desde hace tiempo, aunque ella aún no lo sepa, vagando por la vida sin un fin específico, solo con una insaciable sed de sabrá Dios que, algo dormido en su interior busca salir, pero la conciencia impoluta, la prudencia de su razón se lo impedía, como presagiando la atrocidad que esto sería. Después de meses sin tener vida, como Sarah llamaba a su época de clases, decide ir a la ciudad y salir con sus compañeros de la facultad, ya era hora de divertirse y pasarla bien. La noche es más fría de lo normal, pero eso no es impedimento para salir, necesitaba despabilarse no solo de los estudios, sino de su vida en general. El destino no la había favorecido según ella, desde el momento de su nacimiento parecía estar maldita, era solo un término que ella utilizaba para referirse a su vida en sí, aunque no sabía la verdad, no sabía que esa supuesta maldición existía, y era parte de su herencia. Las luces de la disco la mareaban más de lo normal, esto debía ser a la cantidad de tragos que bebió, necesitaba estar sentada y sin moverse, o en cualquier momento pasaría un bochorno terrible. Divisó entre la multitud un asiento desocupado y se dirigió allí como atraída por un imán. Se dejó caer como peso muerto, la verdad solo quería descansar, apoyó su cabeza sobre el respaldar del sofá, y entrecerró los ojos para detener el mareo en su cabeza. Pronto despertarás. Cada vez falta menos y tu vida empezará. Abrió los ojos y saltó del asiento como un resorte, esa voz, la conocía, pero no era posible, ya había dejado esas tonterías de niños, ya era una adulta y no podía volver a tener esas alucinaciones, o lo que sea que fueran. Solo fue capaz de tomar su chaqueta e irse del lugar, estaba confundida. Quizás el alcohol, sí seguramente el alcohol. Ya pasó una semana del incidente en la disco, y ese hecho ya se había borrado de su memoria, no podía darle la importancia que no tenía. Era más de la medianoche y decide salir al patio, siempre que se sentía rara salía a mirar el cielo, la noche la tranquilizaba, la luna era su única confidente, aunque siempre estaba sola. Nunca realmente lo estaba, y aunque estuviera rodeada de su gente, siempre estaba sola. Siempre se sintió rara, diferente, pero estaba acostumbrada a ser normal ante el mundo. Esta era la noche en la cual cambiaría su vida, sentada en la oscuridad como otras tantas veces, nota que su perro no vuelve por más que lo llame y lo llame, va a buscarlo preocupada y nota que no estaba sola. Sentía una presencia detrás de ella, podía sentir una mirada clavada en su nuca, como estaba acostumbrada a esta sensación y a que no haya nunca nada detrás se da vuelta confiada. Pero igual demasiado excitada, y como siempre no había nada, sonríe sintiéndose una tonta y voltea hacia el frente y casi a unos centímetros de su nariz estaba parado él, quedan sus miradas fijas una en la del otro, sin hablar, sin ni siquiera respirar lo mira y en su interior siente la emoción de haber hallado lo que siempre esperó, esa sensación de plenitud total. Ese maldito sentimiento que nunca pudo sentir, esa sed que le perforaba la garganta y le recorría el cuerpo. Sarah solo se perdió en los ojos de él, eran de un verde puro, irreal, penetrantes, malvados, excesivamente apasionados, pero dulces y protectores a la vez, no hablaban, solo se miraban fijo. La conexión se había producido, sus seres se habían hallado al fin. Ella quería ser suya, ser como él, pero sabía que eso no sería fácil. Al mirar en sus ojos ella despertó, y supo toda la verdad. Supo que lo que dormía en ella acababa de despertar, y también supo que eso jamás debería salir. Todas las preguntas que jamás habían sido respondidas en su vida ahora tenían respuesta. Sabía su pasado, el pasado de su padre, el pasado del hombre al que había amado aún antes de nacer, y el futuro. Ese maldito futuro que jamás volvería a ser el mismo.